Dice así la palabra de Dios. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nada hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. David no dice qué le había sucedido, si era fruto de un pecado, si era el ataque de un rey enemigo, pero sí nos dice aquí que él estaba en un hoyo de destrucción del cual Dios lo sacó. Dios lo sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso. Y dice John Piper, hablando de ese texto, que qué bueno que no sabemos cuál fue la experiencia de David, porque nos hace más fácil identificarnos con él en ese pozo de la desesperación. Cualquier cosa que cause una impotencia en tu vida, que te lleve a desesperarte, que amenace con arruinar tu vida o quitártela, es un pozo de la desesperación. El diccionario define desesperación como alguien que ha perdido la esperanza de conseguir algo que desea o ha perdido la paciencia o la tranquilidad por una situación de salud, lo pongo yo eso, material o emocional que te está afectando. Mi pregunta es, ¿tú has estado en ese pozo alguna vez en tu vida? Yo he estado muchas veces luchando en el pozo de la desesperación. Pero déjenme darle más detalles de ese pozo. Fíjense que en el original dice que es un hoyo, es una prisión, es la idea que nos da, es un calabozo, es una caverna, es un abismo, es una tumba, es un pozo profundo. Yo veo en las películas cuando secuestran a una persona que lo ponen en una cisterna y tapan la tapa de la cisterna. Así se sentía David, en un hoyo donde hay una sola entrada y esa entrada está tapada. Él estaba en oscuridad. Afuera podía ser el mediodía, el sol podía estar brillando con sus rayos, pero en ese pozo todo es oscuridad. Pero también nos dice que es un pozo de destrucción. Es una situación angustiante, horrible, desesperante. Es una situación en la cual tú estás en oscuridad y lo que oyes a tu alrededor es ruido, alboroto, como si fueran muchas aguas embravecidas, como si fueran hombres de guerra que vienen sobre ti. Así era que él se sentía, en una caverna profunda y oscura, donde las aguas rugían a su alrededor. Pero dice algo más. No es solo un hoyo de desesperación, él estaba sumido en el lodo cenagoso. O sea que él no tenía una base firme donde apoyarse. Él se estaba hundiendo cada vez más. Y esa imagen de alguien que es puesto en una cisterna y se hunde en el lodo cenagoso, la tenemos en el caso del profeta Jeremías, que fue puesto en una cisterna oscura, con lodo en el fondo. Imagínate tú en un lugar así. Cada vez que intentas moverte, cada vez que intentas levantar un pie, te hundes más. Y en medio de esto hay un fuerte sonido de aguas que vienen a tu lado y corren alrededor de ti en medio de la oscuridad. Y tú no puedes hacer nada para salir de allí. Yo me imaginé esa situación y yo soy un poco claustrofóbico de estar en la oscuridad sin poder ver nada. Hay personas que pueden dormir completamente a oscuras, como algunos hermanos míos y amigos míos.
yo no puedo. Yo tengo que despertarme y ver una luz, porque si estoy en oscuridad, empiezo a buscar una salida y voy rompiendo todo lo que está alrededor. En serio, me ha pasado eso. Todos los que estamos aquí hemos experimentado esa situación que nos llevan a estar en un pozo. Situaciones que han venido a nuestras vidas fruto de nuestro pecado, o hemos sido víctimas por el pecado de otras personas, o Dios en su providencia ha mandado situaciones aflictivas. Hay situaciones grandes y situaciones pequeñas que te pueden llevar a ese pozo de la desesperación. Como decía, el fruto del pecado en tu vida, tu pozo puede ser una mala salud. Ustedes saben lo duro que es despertarse cada día con dolores, con malestares, con no poder cumplir con sus responsabilidades cotidianas, tener que estar tomando medicinas que tienen efectos secundarios, tener que lidiar con la incomprensión de otras personas cercanas a nosotros que no entienden nuestra condición y piensan que lo de nosotros es ñoñería, que eso es mental. O tener que lidiar con una enfermedad terminal que tú tienes o un ser querido tuyo. O la pérdida del trabajo y el saber que estás desempleado y que no tienes el medio para tú producir y mantener a tu familia. O un matrimonio que está colapsando por diferentes razones y estás pasando por un desierto, porque tienes un cónyuge que te es infiel, o porque es difícil de soportar, que se ensaña contigo y te hace la vida imposible. O estás lidiando con hijos rebeldes y tienes una batalla todos los días. O eres una madre joven que está en la casa atendiendo a sus hijos pequeños, con muchas limitaciones, con pocos recursos, y esos niños llorando y peleando entre ellos continuamente. O es la sensación de derrota por proyectos que has empezado y has fracasado y no puedes salir a camino. Tu negocio fue mal y quebró y se llevó todos tus ahorros y los ahorros de tu familia. O quizás aquí, joven, has fracasado en tus estudios en el colegio o en la universidad. O como decía el pastor Cifrido, el pozo de los malos hábitos, de las adicciones que son destructivas y pecaminosas, personas que están dominadas por las drogas, por el alcohol. O quizás tienes un temperamento explosivo, patrones de queja, de autolástima, y se te hace difícil relacionarte con otras personas. Esas son algunas situaciones en las cuales nos podemos encontrar. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Lo que David hizo. Y lo primero que debemos hacer es saber que tú y yo debemos esperar en Dios. Esperar en Dios. Y pero qué raro, Eduardo. ¿Y cómo va a ser si yo tengo que ponerme en movimiento para resolver? No, esperar en Dios es lo primero que tengo que hacer. Yo voy a resolver, pero primero debo hacer lo que hizo David. Tú debes esperar en Dios, no importa cualquiera que sea tu situación. Y al esperar en Dios tiene 3 elementos que vemos aquí en este salmo. Fíjense en el versículo 1 lo que dice David: al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Otra versión dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y otra versión dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. El primer elemento de ese esperar en Dios es confiar en Él solamente para ser liberados de nuestra situación. Eso fue lo que hizo David. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Poner toda nuestra confianza en el Señor. Poner toda nuestra esperanza en Él. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es nuestro único ayudador. ¿Cuál es nuestra primera tendencia? Tengo un problema. Déjame llamar a algún amigo que me ayude a resolverlo. Y él está diciendo aquí, mira, no confíes ni en los amigos, ni en los consejeros, ni en los hermanos, ni en los doctores o en cierta clase de suerte. No confíes en tu cuenta bancaria, no confíes en el seguro médico que tienes en pesos o que tienes en dólares. No confíes en los amigos influyentes que te pueden ayudar a salvarte de esa situación.
Tú debes confiar en Dios solamente y en nada ni nadie más en este mundo. Eso es el esperar en Dios. Si ustedes van conmigo al Salmo 62, los versículos 1 y 2, vemos cómo se expresa, cómo el salmista expresa esa confianza en Dios. Dice en el versículo 1, en Dios solamente, únicamente en Él, espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Versículo 5, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Versículo 8, confiad, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. En Dios solamente está acallada mi alma. Solo Él es mi salvación, solo Él es mi fortaleza, solo Él es mi refugio, solo Él me puede ayudar. Y esa es la conciencia que debemos desarrollar cuando estemos en el pozo de la desesperación. Ninguna otra ayuda es adecuada para nosotros poner nuestra esperanza en ella. Ve conmigo al Salmo 33. Mira lo que dice el versículo 16. Salmo 33, versículo 16. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. No sabemos lo que estaba enfrentando el salmista. Quizás se encontraba en un tiempo de hambre, o en un tiempo de guerra, o tenía muchos problemas que lo estaban agobiando. Y quizás bajo la presión en la cual se encontraba, su deseo era resolver sus problemas en la carne, dependiendo de sus propias fuerzas y no dependiendo de Dios. Si era una guerra con los filisteos, él podía haberse tentado a buscar la ayuda de los egipcios para que pelearan por ellos, pero ellos sabían que Dios les había prohibido hacer alianza con pueblos incrédulos. Ellos debían tomar ciertas resoluciones, como tú en este día. Ellos debían seguir cierto curso de acción ante la situación en la cual se encontraban. Y la resolución del salmista aquí fue no dejarse guiar por sus sentidos, por sus emociones, ni por ninguna circunstancia o ayuda carnal. Fíjense lo que dice en el versículo 20. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Mi confianza está en el Señor. Tenemos el caso también en la Escritura del rey Asa. Había sido un hombre piadoso y cayó en una trampa. Fue un buen rey. Él instituyó muchas reformas allí en Judá. Cuando un ejército lo había invadido, él confió en Dios solo para liberarlo, pero luego hizo pacto con otro rey para enfrentar al rey de Israel. Y miren, le digo una cosa, le salió bien lo que hizo, le salió bien, pero un profeta reprendió a Asa por haber confiado en el rey de Siria para ir a pelear contra Israel. Y Asa le fue bien, lo repito, pero él se negó a aprender la lección. Y dice en 2 de Crónicas 16:12, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Yo no estoy diciendo con esto que los médicos sean malos. El punto es querer hacer de un médico tu Dios. El pensar que solamente el médico puede sanarte. Se te olvida que cualquier beneficio, cualquier ayuda viene del Señor y el médico es un medio que Dios está utilizando para ayudarte y para sanarte, para sacarte de ese pozo de la desesperación en el cual tú te encuentras. Si tú quieres tener a Dios de tu lado, confía solamente en Él. Tú tienes
un fusil en la mano y una sola carga, un solo disparo que vas a hacer. Gasta tu pólvora en el Señor. No tengas otro tiro por si el Señor me falla, yo lo voy a tirar en otro sitio. No. No tengas un as bajo la manga. Pues nosotros somos así. No tengas un plan B por si el plan A falla. Si tú estás en el pozo de la desesperación, espera en el Señor. Y el primer elemento de esperar en el Señor es confiar en Él solamente. Pero surge una pregunta ahora. Entonces eso significa, Eduardo, que yo me voy a sentar, yo voy a esperar a que Dios me resuelva el problema y yo no voy a hacer nada. No. Porque fíjense que dice en el texto que Él clamó al Señor. Vamos al versículo 1 del Salmo 40. Al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, mi pedido de ayuda, de auxilio. Él oyó mi gemir, Él oyó mi petición para ayudarme en la situación desesperada en la cual yo me encontraba. Y ahí mismo en el Salmo 40 dice en el versículo 13, ten a bien, oh Señor, libertarme, apresúrate, Señor, a socorrerme. Y en el versículo 17 dice, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Es una disciplina activa, no es una disciplina pasiva. Es buscar a Dios una y otra vez, hasta que Él me dé su respuesta. Vamos al Salmo 25. Versículo 5 del Salmo 25. ¿Qué dice el salmista allí? Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero por 10 minutos, no, todo el día. Versículo 15. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Tú tienes un problema específico. Estás luchando con esa situación. ¿Qué tú tienes que hacer? Cada vez que te acuerdes de esa situación, debes llevarla a la presencia de Dios en oración. Todo el día, continuamente. Eso es lo que tú debes hacer. Porque Dios nos conoce, Él nos creó y se acuerda de que nosotros somos polvo. Y Él sabe cuánta electricidad espiritual nosotros podemos soportar en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestro cuerpo. Dice el Salmo 103, versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda que somos polvo, Él sabe nuestra fragilidad. Los alambres de electricidad tienen diferentes números, 0, 1, 2, ¿por qué? Porque eso nos dice el amperaje que pueden pasar a través de esos alambres. Pero aquí que vemos que el esperar en Dios es algo activo. Vayan conmigo al Salmo 69. Miren lo que dice en el Salmo 69 en el versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. O sea, yo estoy inundado, Señor, ya yo no puedo más. Yo tengo el agua en el cuello, ya yo no sé qué voy a hacer. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. Yo no tengo dónde apoyarme. Yo estoy mal. He llegado a los profundos de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llamar. Yo estoy cansado de gritar por ayuda. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen. O sea que están hinchados de tanto llorar mientras espero en Dios. Y dice en el versículo 10, cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, esto se convirtió en afrenta para mí. ¿Por qué? Porque se estaban hasta burlando de Él. Yo debo clamar a Dios, clamar a Dios, clamar a Dios y hacer mi parte. Cumplir con mis deberes, cumplir con mis obligaciones, no importa qué tan grandes sean mis problemas, mis frustraciones, mis dolores, mis tensiones, no. Esperamos en Él y como una muestra de confianza utilizamos los medios que Él nos ha dado para resolver nuestra situación. Si tú tienes un problema económico, tú debes estar esperando en Dios
orándole a Él continuamente, pidiéndole que te ayude a resolverlo, depender de Él, pero debes trabajar con tus manos para producir el dinero para poder pagar. Si tú no tienes un empleo ahora mismo, no tienes trabajo, ¿qué debes hacer? Tu trabajo es salir a buscar trabajo, a enviar currículum a diferentes lugares, a ir a entrevistas. Si estás enfermo, ¿qué debes hacer? Orar al Señor, depender de Él, esperar en Él, pero ir al médico y comprar las medicinas, las recetas que el médico te da para tú curarte. No es tomar una silla y sentarnos a esperar sin hacer nada hasta que Él vuelva, hasta que Él nos resuelva el problema, hasta que Él nos salve. Entonces hemos visto dos elementos de esperar en Dios: confiar solamente en Él y clamar a Él y hacer nuestra parte. Pero en tercer lugar, dice aquí, pacientemente esperé al Señor. Y esa es una forma intensificada del verbo en el original. Dice, esperando, esperé. Yo aguardé con ansia. Yo aguardé con la esperanza de conseguir lo que yo deseaba. Yo esperé, yo esperé, yo esperé, yo esperé continuamente. Yo esperé con expectación, con perseverancia, hasta que Dios me ayudara. Y dice John Piper lo siguiente: la razón por la cual esperar pacientemente es tan importante es porque nos protege de la incredulidad cuando la ayuda de Dios parece tardar. Porque nosotros queremos ponerle a Dios una fecha para que nos resuelva nuestro mundo. Señor, mira la enfermedad, me voy a tomar la medicina, siendo, ¿verdad? Estoy esperando en ti, fui al médico, me tomé la medicina. Mañana cuando me despierte no quiero tener ningún dolor. Y no es así. Yo no le puedo poner fecha límite a Dios. Yo no le puedo decir cuándo Él me va a sacar del hoyo de la desesperación. Porque Él tiene un plan soberano. Él está obrando para formar a Cristo en mí. Él sabe el fruto que Él quiere conseguir en mi vida. Y debemos aprender a esperar pacientemente. Está duro eso, ¿eh? Uno lo quiere para mañana. Miren, Dios le dice a Abraham a los 75 años, tú vas a tener un hijo. ¿O no fue así? ¿No fue así? Sí. Vamos a suponer que se lo dijo en enero. A los 9 meses nació el hijo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham? 25 años que llegara el hijo de la promesa. 25 años tuvo que esperar en Dios. José estuvo preso en Egipto. Y Dios le había dicho que tenía planes con él, que lo cuidaría. ¿Y usted cree que cuando él estaba en la cárcel, los pensamientos que venían a su mente? Lo difícil, lo duro que era eso. ¿Y dónde está Dios aquí? Pero él tiene planes de paz conmigo. ¿Dónde está? Debemos esperar pacientemente. ¿Tú sabes por qué? Porque Él tiene el derecho de poner sobre mí lo que a Él le plazca. Porque lo que Él pone sobre mí es mucho menos de lo que yo merezco. Y ya Él me ha bendecido con la salvación que me ha dado en Jesucristo. Y por eso yo permanezco tranquilo, paciente frente a Él. Pero esa paciencia implica expectación, esperanza, vivir a la luz de las promesas de Dios, esperar una respuesta de paz. Vayan conmigo al Salmo 130. Salmo 130, versículo 5. Espero en el Señor, dice el salmista. En Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Espera en el Señor, en Él espera mi alma espera al Señor, Israel espera. ¿Cuántas veces se repite la palabra esperar ahí? Varias veces. Significa mirar con expectación. En su palabra debemos tener nuestra esperanza. Nosotros debemos creer en su promesa. Nosotros debemos ejercer fe. ¿Tú sabes lo que es la fe?
Creer que lo que Dios dice en su palabra, eso es cierto y se va a cumplir. Eso es la fe. Y él compara aquí su espera a la espera de los centinelas de una ciudad que esperan con ansia los primeros rayos de luz del amanecer. Porque en ese momento vienen los otros militares y los relevan. Yo no sé cuántos de ustedes por una situación u otra, cuidando a un enfermo, por algún tipo de situación, han tenido que amanecer así, para que llegue otra persona a relevarlo. Uno está loco por salir de ahí ya, porque llegue el otro, porque llegue el día para que me cambien. Y así estaba el salmista. En el Salmo 131, vayan allí conmigo. El salmista también estaba en una situación difícil. Él dice, ¿hasta cuándo, Señor, en el versículo 1? Tú me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera, respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que yo duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Miren cómo estaba este hombre, una situación muy difícil. Versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Yo le voy a cantar al Señor porque Él me ha hecho bien en el pasado y me va a hacer bien ahora. Yo voy a alabar al Señor porque Él me ha sostenido todo el tiempo en su gracia, porque el Señor me ha defendido de mis enemigos, porque el Señor me ha salvado de todos los problemas, y por eso yo voy a esperar y voy a confiar en Él, porque Él me ha dado una muestra patente de su amor por mí. Y la muestra más grande fue cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y es con esa expectación que nosotros debemos esperar en Dios. Dice el salmista en el Salmo 25, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y dice en el versículo 15, miraré siempre al Señor. ¿Por qué? Porque Él sacará mi pie de la red. Nadie que espere en el Señor, dice el texto, será avergonzado. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra expectación, que no importa lo que estemos pasando, el Señor nos va a bendecir. Nuestra esperanza no va a ser defraudada. Él va a librar nuestros pies de la red. Por eso nosotros no debemos esperar con pesimismo, con pesadez, sino con expectación, con gozo, con esperanza, mirando a ver lo que Dios va a hacer en su gracia, pero recordando siempre que Él va a hacer lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Mi esperanza es que yo no voy a ser avergonzado. Él va a hacer todo lo que sea necesario para vindicar su nombre. Isaías 64:4 dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. Oye bien, que obrara a favor del que esperara en Él. Tú sabes todo lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Tú sabes todo lo que tú y yo necesitamos en este momento, en la situación que estemos atravesando, en ese hoyo, en oscuridad, en el lodo, que Dios obre a favor de nosotros. Y Él está obrando porque Él no nos va a abandonar. El Señor está con nosotros. Entonces, qué gloriosa esperanza nosotros tenemos. En estos días he estado con personas que han estado aquejadas en su salud. Hemos orado con esas personas. Muchos tienen situaciones con las cuales tienen que aprender a vivir toda su vida. Muchos tienen situaciones más graves que no sabemos el tiempo que le puede quedar de vida. Pero hay algo que yo sé, que el Señor va a obrar conforme a sus buenos propósitos. Y yo sé que a muchos los sanará, pero a muchos otros le dará la fuerza para ellos poder seguir adelante en medio de la situación en la cual se encuentran. Entonces, en el pozo de la desesperación, tú debes esperar en Dios.
Y esperar en Dios es confiar en Él solamente, es clamar a Él y actuar conforme a lo que debes hacer, y es esperar con expectación. Pero en segundo lugar, como vamos a estar esperando con expectación, debemos esperar la respuesta. Miren en el texto del Salmo 40 lo que sucedió. Dice el salmista: al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Versículo 3. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. El Señor tuvo misericordia de David. El Señor lo liberó. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ellos clamaban al Señor, ellos gemían. Ellos gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud en la cual se encontraban. Y dice Éxodo 2:23, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. El Señor está oyendo tu clamor. Él está presente. Él no se ha ido. Se inclinó y me sacó. Yo estaba allá abajo, bien profundo, y Él me sacó, Él me elevó. Él me sacó de ese lodo. Él me sacó de esa inestabilidad. Del foso de la muerte, dicen algunas versiones. Del lodo y del fango. Del lodo y del pantano. Mis amados, Dios los rescató de la situación que él estaba viviendo, fuese física, espiritual, emocional, material, lo que fuese. Lo tomó, lo sacó. Y dice el texto, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Él me puso en un suelo firme y me estabilizó. Él me puso sobre una roca, y la idea queda aquí, Él me puso sobre un peñón, hablando en dominicano. Un peñón grandísimo. Él me asentó ahí. Él me hizo estar de pie. Yo estaba sumido en la profundidad, en el lodo, en la oscuridad, con el rugido de aguas alrededor. Y Él me tomó y me puso sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea que a medida que yo caminaba, Él me estabilizó. Él me dejó firme en un lugar. Hermanos, y aquí tenemos una figura del Evangelio, lo que el pecado nos ha hecho. El pecado nos ha atrapado en el pozo de la desesperación, en el hoyo de la destrucción, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo sin poder hacer nada para salvarnos, cuando íbamos camino a una condenación eterna, y allí Cristo, nuestro Salvador, nos dio vida en abundancia. Y cuando pisábamos en terreno inestable, fangoso, y cuando íbamos camino a esa condenación eterna, Cristo nos dio vida, y vida en abundancia. Puso nuestro pie sobre roca, y esa roca es Cristo. Por eso nosotros debemos esperar en Dios. Por eso la victoria nuestra está asegurada. Porque nuestra roca es Cristo. Y por eso estamos confiados que no importa lo que venga a nuestras vidas, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, por lo cual estamos seguros en Él. Y eso es lo que Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, yo estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso yo espero en Dios. Por eso yo tengo mi confianza. Porque en Él yo tengo la victoria asegurada. Él es nuestra roca aquí y nuestra roca en la eternidad. Como dice el himno: oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad.
Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio, Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. Alabado sea el Señor, mis hermanos. ¿Qué ustedes creen? Que con eso estamos bien, ¿verdad? Pero hay más todavía en el texto. Me dio un cántico nuevo. Versículo 3, yo no me lo estoy inventando, miren su Biblia. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y dice una versión, Él me dio un cántico para yo entonar. Me enseñó un nuevo himno que yo no conocía. Un canto de alabanza en el cual yo digo que el Señor es grande. Cada uno en la situación en la cual estamos esperando el Señor. Y hemos esperado en otras ocasiones y el Señor nos ha rescatado. Hemos aprendido más acerca de Él, de su gracia, de su poder, de su misericordia, de su amor, de su sabiduría. Él nos ha llevado a tener una comunión más íntima con Él. Y hemos aprendido cosas nuevas. Y esa debe ser la respuesta de nosotros a la obra de Dios de salvación y liberación que Él ha hecho en nuestras almas. Nos ha librado, nos librará y nos llevará a su presencia. Hay un himno que se llama La Roca. Dice así: mi esperanza está en Jesús. En su justicia y en la cruz de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Si tú estás en el pozo de la desesperación, espera en el Señor. Mira atrás y mira las veces que te ha rescatado. ¿Y tú sabes qué? Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Cordero. Alaba a aquel que es nuestra roca fuerte. Alaba a aquel que afirmó nuestros pasos. Dile, al igual que dicen en los cielos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí estamos nosotros, hermano. Ahí estamos tú y yo. Pero hay algo más. En tercer lugar, que nos dice el texto: tú debes proclamar la bondad de Dios. Versículo 4 nos dice la bendición que Dios da a todo aquel que confía en Él. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Dice una versión: felices los que tienen al Señor como su refugio, porque serán bendecidos, no serán desilusionados. La fe obtiene promesa. Una confianza sencilla, simple en Dios, es una marca segura de bienaventuranza. Miren, tú puedes ser tan pobre como Lázaro, tan aborrecido como Mardoqueo. Puedes estar tan enfermo como Ezequías, o puedes sentirte solo como se sintió Isaías. Pero en cuanto tu mano esté agarrada de Dios, ninguna aflicción que venga, ninguna situación puede impedirte que tú seas un bienaventurado. Tú eres un bienaventurado. Feliz en Dios. Mientras David espera al Señor, él piensa en quién es Dios y lo que el Señor ha hecho por él. Y él quiere contar sus maravillas y su cuidado providencial. Dice en el versículo 5: muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho. Y muchos tus designios para con nosotros, nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Él quiere dejar claro las maravillas que Dios había hecho. Él no quería que nadie pensara que él fue rescatado del hoyo por su propia habilidad, por su buena suerte o por sus capacidades. Él quiere que todo el mundo sepa que cuando él estaba indefenso en el
pozo de la desesperación, hundiéndose en el lodo cenagoso, sin poder hacer nada para salir, Dios lo rescató. Y eso nos lleva a un cuarto punto, a dar un testimonio de nuestra fe. Fíjense lo que dice en el versículo 3, en la última parte. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Va a haber una respuesta. Las personas que no conocen al Señor te están viendo en tu soledad, te están viendo en tu situación financiera, te están viendo cómo tú tratas con tu situación de salud. Ellos vieron cómo Dios había rescatado a David. Y dice, muchos verán esto, en primer lugar, temerán y confiarán en el Señor. Muchos verán todas las misericordias que el Señor nos ha otorgado. Van a ver, van a temer y van a confiar. Aquí hay muchos que ven y temen, pero no confían en el Señor. Y por eso van camino a una condenación eterna. Pero el punto aquí es que tu testimonio tiene un efecto evangelístico. Las personas alrededor de David vieron el cambio en su vida, vieron cómo fue rescatado y te están viendo a ti ahora en tu situación. Y el propósito por el cual tú vives debe ser la gloria de Dios. No importa la situación en la cual tú te encuentres, Dios te tiene ahí. Dios te tiene ahí. Y tú debes preguntarte, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios en mi vida en este momento? ¿Cómo puedo decirle a las personas a mi alrededor de la esperanza, de la expectación que yo tengo en Cristo? ¿Cómo yo puedo reflejar el gozo de mi salvación? ¿Cómo pueden ver aquellos que están a mi alrededor a Dios obrando en mi vida? Mira, eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene valor. Porque si Dios te da la salud hoy, olvídate, tarde o temprano no vamos a morir. Esa es la única estadística que tiene el 100% de esa actitud. Lo importante es la gloria de Dios. Mis hermanos, cuando estén en el pozo de la desesperación, esperemos pacientemente en el Señor. La mayor amenaza que nosotros tenemos, ¿sabe quién es? ¿A qué no me dicen? Nosotros mismos. Esa es la mayor amenaza. Tenemos que esperar en Dios. No hay otro camino, mis amados. Ese es el camino de bendición. Ese es el camino de bienaventuranza. Yo para concluir quiero decirle a los amigos que nos visitan aquí que hay un pozo de desesperación mayor que el problema que tú puedes tener en este momento, sea cual sea. Porque hay un pozo de condenación eterna el cual no tiene salida. Y quizá tú estás en la vida aquí y te está yendo sumamente bien. Tú crees que te está llevando el mundo por delante. Pero dice la Escritura que vendrá el día cuando nuestro Señor Jesucristo será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y dice aquí que estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el peor de los pozos en los cuales tú puedes caer. ¿Tú sabes por qué? Porque es por toda la eternidad. Pero hubo alguien que estuvo en el pozo de desesperación, abandonado de su Padre, por amor a sus elegidos. Dice la Escritura que cuando el Señor iba a enfrentar la cruz y los sufrimientos y estaba en Getsemaní, Él le pidió al Padre que apartara de Él la copa del sufrimiento por la cual Él iba a pasar. Pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la situación del Señor, en su humanidad, la agonía que Él tenía, nos dice el texto que se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió gruesas gotas de sangre que caían sobre tierra. Y cuando Él estaba en la cruz, Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tú me has desamparado?
No fue algo sencillo, pero Él lo hizo por amor a sus elegidos. A aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que tú y yo no tuviésemos que pasar por ese hoyo de la desesperación, por ese hoyo de la condenación eterna, para que tú hoy puedas tener la vida eterna. Y es mi oración, que hoy sea un día de salvación para tantas personas que están aquí, que no conocen al Señor, que puedan poner su confianza en la única roca firme que es Jesús.